las metas y motivaciones en el liderazgo. Nunca he escrito un artículo, nunca he predicado un sermón, nunca he emprendido un curso nuevo de acción, a menos que estuviese absolutamente seguro, que estuviera motivado por un deseo auténtico de glorificar a Dios y un genuino amor a mis oyentes. Esto lo dice Jonathan Edwards. El liderazgo no es sinónimo de poder, ya lo mencionamos anteriormente. No obstante, todo líder tiene poder. Por lo tanto, analizaremos la naturaleza del poder y cómo se relaciona con el liderazgo. Primero vemos la naturaleza del poder. El poder, primero debemos entender que es necesario dentro del liderazgo. Cuando alguien comienza a influenciar a un grupo de personas, descubre que la gente responde dándole su confianza. La función de liderar conlleva lo que llamaremos un poder posicionado. Esto es natural, esto también es poder, pero no es malo. El poder posicional le permite al supervisor, gerente, director, pastor, anciano, diácono, etcétera, etcétera, usar de recompensas y advertencias para hacer que sus subordinados alcancen los objetivos de la empresa. Es decir, que a través del poder pueda influir a todos positivamente y alcancen los propósitos dentro de la voluntad de Dios para cada uno de ellos. Muy bien, así que el poder es necesario. Aclaramos, sin embargo, que el poder no es malo, porque el poder es moralmente neutro. El poder es éticamente neutro, puede ser usado para buenos propósitos o malos propósitos. Todo depende del individuo y de los valores morales que sustentan su acción. La cuestión es, ¿cómo logro el poder? ¿Cómo lo ejercita? ¿Para qué fines los usa? Los líderes se distinguen de los tiranos por el modo en que acceden al poder y cómo lo usan. Por ejemplo, el déspota emplea el poder para crear un clima de coerción e intimidación para explotar a sus seguidores. El líder, en cambio, usa el poder para elevarlos, para guiarlos, desarrollando un ambiente que conduce a la cooperación y al esfuerzo voluntario. Esta es una gran diferencia. Por lo tanto, el poder dentro del liderazgo es necesario, pero no nos asustemos, el poder es moralmente neutro, o sea que no es bueno ni malo. Esto ya depende de la persona quien ejerce ese poder. El poder, esto hay que tenerlo muy claro, tiende a corromper. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Todos los grandes son casi siempre malas personas, afirmó Lord Acton, profesor de historia moderna en Cambridge. El poder es la ley suprema, enseñaba Hitler. Cada comunista se debe aferrar a esta verdad. El poder político nace del tambor del revólver. Decía Mao Zedong, el poder es el gran afrodisíaco. Sugería Henry Kissinger que el poder ha sido distorsionado y abusado. No es ningún secreto. Hemos observado en la historia, vemos en nuestro medio que un mal uso del poder es una realidad en todo lugar. La historia de la raza humana está escrita con sangre debido a la trampa en que el poder ha hecho caer a miles de personas, miles de líderes, supuestos líderes déspotas han usado el poder porque el poder tiende a corromper.
Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 17, en el verso 14 adelante, están instrucciones acerca de aquel rey que iba a gobernar a Israel. Nos concentramos en el verso 18 adelante, dice la palabra de Dios. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de Israel. Esta exhortación que va para aquel rey que iba a sentarse gobernando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Sin embargo, observamos que muchos reyes, casi todos, ya sea en Israel o Judá, han sido llevados por el poder a actuar negativamente. Otra realidad del poder es que el poder crea hábito. El poder es adictivo. Preguntémosle a los que lo han perdido, a aquellos que tenían el poder, y les contestarán que experimentaron los mismos síntomas que sufren los adictos al intentar dejar su vicio. ¿Por qué muchos se aferran al poder? Porque algunos quieren mantenerse con ese poder, no quieren dejarlo. Dejar una posición como consecuencia de haber perdido una elección o el trabajo, o porque se haya cambiado de profesión, es una experiencia cargada de estrés. Al desaparecer el poder, también pueden desaparecer los fundamentos de la estima propia, porque se ha enraizado ese poder con la misma persona. Cualquiera que lo haya perdido sabe la depresión y el enojo que acarrea. Para aquellos que han hecho del poder el centro de su vida y la meta de su carrera, esto viene a ser algo fatal y terrible. Cuando ya no lo tienen, sufren la pérdida de su propia identidad, porque para ellos el poder lo era todo. Su ser individual está tan entrelazado con el papel que desempeñaron, que sienten que han sido privados del yo y el reconocimiento social. Salirse de una esfera de poder es regresar a la impotencia. Quieren vivir en el pasado, quieren volver a esos tiempos en los cuales tenían poder, pero ahora ya no lo tienen y se sienten hambrientos, sedientos de volver a tener este poder. La pérdida de los símbolos de poder realmente hiere tejidos emocionales muy sensibles. Por esa razón el poder es adictivo. La meta del liderazgo se traduce en esta palabra: servicio. Ser seducido por el poder es tan antiguo como el pecado. No hay un pasaje en la Biblia que refleje mejor la tensión entre la naturaleza del poder y del liderazgo que la historia de la petición que Juan y Jacobo hicieron a Jesucristo. Esto lo vemos en el pasaje de Marcos, capítulo 10, verso 35 al 45. Cierto día se acercaron al Señor para solicitarle que les conceda una petición. El tono es bien enfático, como diciendo: Maestro, no puedes contestarnos negativamente este favor que te pedimos. Concédenos que en tu gloria, así le dijeron, ¿verdad? Concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos podían imaginar vívidamente a Jesucristo ocupando el trono del centro una vez que el reino mesiánico fuese consumado, recibiendo la honra y el respeto de millones, y al mismo tiempo se imaginaban a ellos mismos a su lado, si no recibiendo el mismo grado de honra, al menos algo no muy inferior. Esto era en su mente la cima de la grandeza. Lo que buscaban aquí Jacobo y Juan era una posición de grandeza. Juan y Jacobo estaban solicitando las recompensas
que llegan como resultado de haber cumplido efectivamente su misión. Pedían los beneficios, no el sacrificio. Querían llegar al destino final ahorrándose el viaje. Aspiraban al premio por amistad personal, no por competir legítimamente. Muchos creyentes podrán estar siendo llevados por ese anhelo de querer tener una autoridad, una grandeza dentro del ministerio, y probablemente sea esa la razón por la cual los líderes cristianos no pueden ser efectivos, no están influenciando en el resto. La reacción de los otros apóstoles y la respuesta de Jesucristo indican con claridad que lo que estaban buscando era el poder posicional y el prestigio que lo acompaña. Juan y Jacobo cayeron en la trampa, confundieron el poder con grandeza. Solo aspiraban a una posición, no a una función. En su respuesta, dice el Señor Jesús, saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, dice la primera parte del verso 42. Jesús reconoció que entre los políticos la búsqueda del poder, por el poder mismo, es el móvil, es la intención primordial de casi todas las acciones. El deseo insano de grandeza, con el objetivo mezquino y ególatra de enseñorearse de los súbditos y ejercer dominio sobre ellos. Esto es lo que menciona la segunda parte de este versículo 42. De adelantar sus propósitos personales sin que importe el bienestar de sus dirigidos. Ese es el liderazgo que hoy se observa en varios lugares. Cristo, por el contrario, enfatizó que la verdadera grandeza, especialmente para sus discípulos, es el resultado de servir. Nos dice el verso 43. Menciona el Señor Jesús que llegar a ser número uno es la recompensa de haber sido el esclavo de todos. Es lo que menciona el capítulo 10 de Marcos, versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Que la ruta que conduce a la grandeza es el descenso, es decir, el servicio. El camino de la humildad absoluta y el amor incondicional, que el verdadero poder y la capacidad de influenciar significativamente son resultantes de poner los intereses de los demás por sobre los míos propios. Dice el verso 44, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Todo individuo poseído por una visión lleno de iniciativa propia, dedicación, excelencia, perseverancia, competencia y creatividad, debe tener en claro cuál es la meta de su accionar. Para el líder cristiano, la meta de su accionar es servir, como el Señor Jesús lo mencionó en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Bueno, el líder cristiano debe curarse de la ambición personal egoísta para evitar ser seducido por las distorsiones del poder. Debe dar un paso más y preguntarse frecuentemente: ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuáles son mis motivaciones para entrar en acción? Creo que son las preguntas que podemos hacernos en este momento. ¿Por qué yo estoy haciendo todo esto? ¿Cuáles son mis metas de esta vida que yo estoy desarrollando, de este accionar? Debe ser, mis queridos hermanos, el servicio. Que todas mis metas se van a poner en segundo o tercer plano y la de los demás estará en primer lugar. Las motivaciones del liderazgo. ¿Cuál es el fin supremo del hombre?, pregunta el Catecismo Breve de Westminster, y responde: glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre.
Esta es la motivación del liderazgo, glorificar a Dios, porque todo lo que yo hago dentro del liderazgo es para que Dios sea glorificado, porque este Dios que me ha salvado, que me ha rescatado, que se volvió hombre y me salvó por puro amor, este Dios que me hizo parte de su familia es al que yo quiero glorificar. El deseo de glorificar a Dios fue la fuente de todas las acciones de nuestro Señor. En su gran oración sacerdotal, elevada la noche antes de ir a la cruz, confesó en Juan capítulo 17, verso 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Mis hermanos, qué hermosas palabras de nuestro Señor Jesús. No sé si son aquellas que podríamos nosotros pronunciar también. Decirle, Padre bendito, todo lo que estoy haciendo, todo este ministerio, todas estas actividades, y en esta etapa, mis hermanos, el estudio acá en la universidad, lo hago para glorificarte a ti, para hacer tu voluntad. Mis hermanos, es un deseo profundo personal que debemos tener hacia nuestro Padre Celestial. Asimismo, esperaba que nosotros, sus hijos, tuviéramos el mismo deseo. Dice en Juan capítulo 15, verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Este deseo de glorificar a Dios en toda nuestra vida, llevando fruto, debe incluir obviamente dentro de su tarea de influencia el servicio que brindamos. Si alguien nos preguntara por qué lo hace, idealmente mirando a lo más profundo de nuestro ser, deberíamos responder, para glorificar a Dios, aquel que me amó y dio su vida por mí, aquel que se llevó el juicio en su cuerpo, el castigo, y por su sangre me salvó, por él yo lo hago, y su nombre sea exaltado por toda la eternidad.